De nuestra serie, teníamos una serie de 3 mensajes que tenía como título La unidad en la Iglesia de Cristo. He hecho un paréntesis en el Evangelio de Mateo porque consideré que era necesario y a mí me había hecho bien el primero y quería compartirlo con mis hermanos y con mis hermanas. Entonces vamos a tener hoy la segunda sesión de esta pequeña serie de la unidad en la Iglesia de Cristo. Y se basa en unos textos de la epístola a los Filipenses, acerca de la cual hemos estado esta mañana escuchando. Esa epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipos. Él había fundado esa iglesia de alguna manera, ¿verdad? Él había iniciado aquella obra misionera y la iglesia de Filipos ya había crecido. Y ahora, después de un tiempo, Pablo les escribe una carta gozosa, ya lo hemos dicho. Una carta llena de gozo, aparece 9 veces la palabra gozo y muchos la conocen por eso, como la epístola del gozo. Pero en medio de la epístola del gozo veíamos que Pablo da algunas advertencias que nos hacen adivinar, que nos hacen sospechar que en aquella iglesia había un problema de falta de unidad. Y eso ya lo vimos en la primera sesión, así que no puedo repetir otra vez todo lo que dije. El que quiera escucharlo puede irse a YouTube y puede escuchar la primera sesión. Pero vimos varios versículos, varios textos en los que el apóstol Pablo habla de cierta falta de comunión, cierta falta de unidad. No eran de un mismo sentir, no tenían un mismo espíritu. Y por eso Pablo les pide que no le entristezcan más. ¿Veis? En la epístola del gozo, él dice, completad mi gozo. Os estoy hablando del gozo, os estoy hablando de que os gocéis en Cristo, os estoy hablando de todas las maravillas que tenemos los creyentes como hijos de Dios. Y ahora os digo, hermanos, no me quitéis el gozo, completad mi gozo. No me entristezcáis, hermanos, con vuestra desunión. Tenéis que tomar una decisión firme por mantener la comunión de verdad. No una comunión ficticia, sino una comunión sincera. Para ello les exhorta a que sean unánimes, a que piensen y sientan una misma cosa, a que no hagan nada por contienda o por rivalidad, a que no sean vanagloriosos, a que sean humildes entre ellos, a que consideren a los demás como mejores que ellos mismos, a que no miren por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Y todo eso está en el capítulo 2 de los versículos 1 al 4, que fue lo que vimos en la ocasión anterior. Pero dijimos al final de aquel primer mensaje, dijimos que para poder llevar a cabo todo esto que hemos dicho, no hagan nada por contienda, no hagan nada como unos rivales, no sean vanagloriosos, sean humildes, etc. ¿Quién será el ejemplo supremo de ellos y quién será el ejemplo supremo nuestro para poder llevar a cabo todas estas cosas, verdad? Porque entendemos que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder cumplir con todo esto que el apóstol Pablo pide, que Dios pide y que él dice, no me entristezcáis, completad mi gozo, hermanos. Para hacer todo esto nos hace falta la guía del Espíritu, la ayuda del Espíritu y la inspiración del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso por lo que en Filipenses 2:5, que ahora sí vamos a leer, 2:5 al 11, vamos a leer la Biblia y vamos a ver dónde está el ejemplo supremo para tener esa sencillez, esa humildad que nos lleva a poder estar unidos en Cristo. Y dice el texto bíblico, el capítulo 2 y versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga su palabra. Puede ser que estos versículos, algunos de los comentaristas apuntan a ello, constituyeran un himno cantado por la primitiva iglesia. Es decir, no solamente son unos versículos escritos, sino también parece ser que formaban parte de un cántico, de un himno que ellos cantaban. Es, por tanto, unas frases que conocían muy bien los creyentes del primer siglo. Esto ha podido ser un argumento sólido también para el apóstol Pablo. Es como si esto fuera un cántico de los que cantamos nosotros y Pablo estuviera aquí y nos dijera: mirad, sí que cantáis este cántico, ¿verdad? Y lo conocéis muy bien y lo cantáis muy bien, sí. Pues hay que ponerlo en práctica. Si vosotros cantáis que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Si cantáis todas esas cosas, tenéis que cumplir con ello, porque hay que pensar en lo que cantamos. Así que, hermanos, la primera advertencia aquí: tengamos cuidado con lo que cantamos. Somos el pueblo de Dios, sí, y nos unimos, ¿verdad?, en una canción unánime. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Pues que pensemos los que estamos cantando. Cantamos también: únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Pero si en nuestro corazón, ¿verdad?, no hay ese deseo de comunión, no sirve de nada que estemos cantando: únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Así que eso es lo primero que quería decir. Un himno cantado por la primitiva iglesia, pero que el apóstol Pablo les dice: hermanos, si estáis cantando esto, hay que ponerlo en práctica. En Cristo hallamos nuestro ejemplo supremo de humildad y de entrega para poder mantenernos en la unidad de la que estuvimos hablando. No nos podemos mantener en unidad como no sea en Cristo y como no sea con el ejemplo de Cristo. El apóstol se centra aquí en una faceta ejemplar en la vida de Jesús, porque sabemos que su entrega fue mucho más que un ejemplo. Su entrega tenía una dimensión expiatoria para limpiar los pecados, para cubrir los pecados de los que creemos y para darnos la vida eterna. Sin embargo, hemos de recordar, como ya lo recordamos en la ocasión anterior, que todo este tratado de cristología, toda esta doctrina tan preciosa que aparece aquí desde los versículos 5 al 11, está incrustada, está enmarcada en un contexto de falta de unidad. Eso no lo debemos olvidar. Es decir, para que lo entendamos un poco mejor, cuando el apóstol Pablo le explica el ejemplo supremo de Cristo, cómo Él padeció en la cruz de la manera que lo hizo y cómo va a ser exaltado por el Padre, todo eso está enmarcado en un contexto de falta de unidad. Hermanos, ya que no tenéis la unidad que tendríais que tener, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y a partir de ahí, claro, el apóstol Pablo empieza a hablar de cosas muy sublimes sobre nuestro Salvador, cosas preciosas que nos hablan de cómo fue la entrega de nuestro Señor en la cruz. Así que la primera pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿qué hizo Jesús para ser el ejemplo supremo? ¿Qué fue lo que hizo? Y vámonos al texto, ¿verdad?, de 2:5, que hemos leído en la epístola a los Filipenses, que es donde estamos, en el capítulo 2, el versículo 5. Y dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y desde el versículo 6 empiezan unas frases que nos muestran la actitud del Hijo de Dios al venir a este mundo. La actitud de Cristo cuando entregó su vida por nosotros. Y dice la primera frase: Cristo, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Hay personas que por no perder su estatus, por no perder su sillón, por no perder su posición, por no perder su título, por no perder su cargo, se aferran, como solemos decir aquí en Andalucía, se aferran a un clavo ardiendo. Les da igual todo. Ellos dicen que yo siga manteniendo mi posición, que yo no baje de posición. Y cuando les dicen en el trabajo o donde sea, mira, te vamos a cambiar a otra sección, pero vas a ganar un poquito más. No, eso no. Porque yo ya me he acostumbrado a vivir con este sueldo y yo no quiero pensar en que voy a bajar un escalón. Yo quiero tener todo lo que tengo y si puede ser más, más. Eso es lo que vemos en nuestro mundo. ¿Qué hizo Jesús? No se aferró a su condición divina. Él era más que todos nosotros, más. Más que los ángeles, más que todos los importantes y todos los ricos que podían haber habido en esta tierra. No hay comparación. Si nosotros pensamos en la persona más sublime o más rica o que tenga más poder de este mundo, no hay comparación con la persona amada de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Esa posición que Él ocupaba en el cielo, a la diestra del Padre, su condición divina. Dice la Escritura que no se aprovechó de su posición, no quiso mantener su estatus celestial, no se aprovechó de todo ello. Dice la Biblia de Jerusalén, una de las versiones, no ejerció sus derechos legítimos. Él tenía el derecho legítimo, como hijo de Dios, de haber decidido el no venir a este mundo o el venir a este mundo para hacer una visita y no morir en la cruz. Él tenía todos los derechos de hacer lo que él quisiera porque era Dios y sigue siendo Dios. Y sin embargo, empieza aquí el apóstol Pablo diciendo, hermanos, considerad al Señor Jesús. Él no se aferró, no se agarró, no ejerció esos derechos legítimos como hijo de Dios, sino, punto número 2, se despojó a sí mismo. Él no solamente que no quiso mantener ese estatus, sino que él se rebajó. Dice la palabra griega ahí, se derramó hasta quedar vacío. Esa es la palabra griega exacta que se emplea ahí para hablar de se despojó, ¿verdad? Porque muchas veces la idea de despojarnos es quitarnos la ropa, ¿verdad? Pero no solamente él hizo eso, aunque estaría correcto decirlo, ¿verdad? Él se quitó esas ropas de gloria y de honra que él tenía a la diestra de su Padre, sino que él se derramó hasta quedar vacío. Y hay otra palabrita después, dice, a sí mismo. Se despojó a sí mismo, lo hizo voluntariamente. Él dejó toda esa honra al lado de su Padre, aunque él, tenemos que tener cuidado con esto, aunque él aquí en la tierra tuvo la misma gloria y la misma honra que a la diestra del Padre, pero él dejó sus privilegios como el Hijo de Dios en el cielo para venir a esta tierra y morir. Así que se despojó a sí mismo, se rebajó, se humilló hasta lo máximo. Y lo hizo voluntariamente. Mirad, a Cristo no lo asesinaron, a Cristo no lo mataron, Cristo se entregó a sí mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Porque a nosotros, a la fuerza, ¿verdad? Nos pueden ejecutar, nos pueden matar, nos pueden entregar a la muerte. Pero Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que a él no lo mataron, se entregó primero. A él no lo mataron, se entregó primero. Y dio permiso para que lo mataran. Se despojó a sí mismo.
Tomó forma de siervo al hacerse semejante a los hombres. Fijaros que no dice igual a los hombres, porque él no tenía pecado, igual que nosotros. Se hizo semejante a los hombres. Se hizo hombre en todos los sentidos, excepto en el pecado. Aunque siempre fue y será igual a Dios, se convirtió en hombre sin dejar de ser Dios. Él existía eternamente en forma de Dios, pero tomó a partir del momento de la encarnación forma de siervo para llevar a cabo la obra de la redención. Estando en esa condición, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, dice también el texto, y ya estamos por el versículo 8, se humilló aún más y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En los planes de Dios estaba que para poder salvarnos tú y yo, el Hijo de Dios tenía que ir a la cruz. No había otra solución, no había otro camino. Este es el verdadero evangelio. Cristo entregado por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Es necesario que fuera así para llevar sobre Él el pecado de la humanidad perdida. El Señor en varias ocasiones durante su ministerio les dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera en la cruz y que resucite al tercer día. Y los discípulos no lo entendían bien. ¿Qué quiere decirnos? Es necesario que el Hijo del Hombre muera. Hace falta que este hombre siervo baje aún más, al nivel más bajo, al ras del suelo, para hacerse obediente al Padre, que tenía designado desde la eternidad que para la redención de la humanidad, del hombre y la mujer de este mundo, era necesario que su Hijo muriera. Así que esto es lo que hizo el Hijo. No se aferró a su condición divina, se despojó a sí mismo, luego tomó forma de siervo, hecho casi como los hombres, excepto en el pecado, y estando en esa condición se humilló aún más, se puso al ras del suelo, ya no se puede uno humillar más, y obedeció al Padre y afrontó la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Ahora en los versículos 9 al 11 se nos explica también qué hizo el Padre. Porque el Padre no quedó en silencio ante este sacrificio, ante esta entrega de Cristo. Dice en el versículo 9 que Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él llegó en su humillación al lugar más bajo. Y ahora dice en el versículo 9 que en respuesta el Padre le elevó al lugar más alto, a la más alta posición. Dice también en el versículo 9 que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le otorgó un nombre que supera a cualquier otro. La Biblia habla mucho de ese nombre. Hoy hemos cantado a ese nombre. Alzad un cántico de amor al nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El nombre de Jesús. El nombre más dulce que jamás ninguna criatura ha podido pronunciar. El nombre que hasta los ángeles se asombran al escuchar ese nombre. Nunca ninguna persona va a pronunciar nada más bonito. Nunca los ángeles dirán una nota más preciosa que la nota del nombre de Jesús. El nombre que salva. Dios es Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Dios salva. Le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús haya salvación y para que en los postreros tiempos aquellas personas que han rechazado la salvación de Jesús,
aún ellos se postren delante de Jesús. Y dice el texto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo y es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. Eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Algunas personas dicen, me gustaría saber lo que va a pasar después. Aquí tienes algunas de las cosas que van a ocurrir después. En un momento de la historia, cuando el Señor establezca su reino, como hemos leído en Isaías 32, cuando el reino mesiánico esté en esta tierra y el Señor venga a cumplir con todos aquellos acontecimientos futuros, cuando el reino milenial esté durante esos 1000 años y sea el Señor el Rey y las cosas funcionen y todo vaya bien y haya justicia y haya paz, entonces toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que hizo el Padre, porque aunque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y son 3 en uno, cada uno tiene sus funciones. Y la función del Padre no la lleva a cabo el Hijo, ni la función del Hijo la lleva a cabo el Espíritu Santo, sino que cada uno se ama y se respeta y se apoya. Y hablan bien el uno del otro. Y dicen, adorad al Hijo, y te lo dice el Espíritu Santo. Y el Padre también te lo dice. Y ahora aquí dice el Padre, no, esto es función mía, yo soy el Padre. Y el Padre va a hacer que todo el mundo adore al Hijo, porque Él ha entregado su vida. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa por su sacrificio. Y Él la va a recibir. La va a recibir en adoración y alabanza, incluso de las personas que no le han reconocido durante su vida. Esto es cristología, hermanos, es como los teólogos le llaman. Nosotros le llamamos mirar a Cristo, aprender de Cristo, adorar a Cristo, pero esto, lo que llaman los teólogos, cristología, estudio de la persona de Cristo. ¿Qué tal nosotros? Porque claro, hemos visto lo que hizo Jesús, hemos visto lo que hizo el Padre, pero el versículo 5 está ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cómo vamos a tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Bueno, hay que aclarar una cosa que es obvia. Hay una parte, ¿verdad?, que nosotros sí podemos hacer en cuanto a ejemplo, en cuanto a humildad, en cuanto a dejar la soberbia, en cuanto a dejar el orgullo, y hay otra parte expiatoria que ahí nosotros no podemos entrar, ¿verdad? Nosotros no podemos entregar nuestra vida para que otros puedan ser salvos. Eso solamente lo hizo Jesús y no lo puede hacer nadie más. Pero hay una parte que sí tiene que ver con el ejemplo supremo de Cristo en cuanto a la humildad. Y, sobre todo, el tomar ejemplo para mantener la unidad dentro de nuestra iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, las está escribiendo a una iglesia. Es cierto que las demás nos apropiamos, ¿verdad? Pero la está escribiendo a una iglesia local, la iglesia en Filipos, porque había un problema. Bueno, pero sirve para todas, sí, sirve para todas, pero todas las iglesias no estamos pasando por la misma dificultad al mismo tiempo, ¿verdad? Sí que sirve en algún momento de la historia de cualquier iglesia, pero todas las iglesias no pasan por la misma dificultad al mismo tiempo. Es por eso por lo que Pablo dirige esto hacia una iglesia local. ¿Qué tal nuestra iglesia local? ¿Qué tal nosotros dentro de nuestra iglesia local? ¿Qué tal nuestra comunión con los hermanos? ¿Qué tal nuestra unidad? ¿Qué tal el ir todos a una? ¿Qué tal el dejar las rivalidades? ¿Qué tal el no mirar al otro como inferior a mí mismo, sino mirarlo como superior a mí mismo? ¿Qué tal mirar por las cosas de los otros igual que miro por las mías? ¿Qué tal nuestra actitud? Porque dice aquí la palabra que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Igual que Jesús no se aferró a sus privilegios divinos,
¿Qué debemos hacer nosotros hoy, aquí, en nuestra iglesia local? Igual que Cristo no se aferró a sus privilegios divinos, no debemos ejercer tampoco nuestros derechos legítimos, escuchadlo bien esto, aunque se vean vulnerados, cuando se trata de mantener la unidad y la comunión dentro de la iglesia. Pero es que son mis derechos. Es que yo tengo derecho a que se me... Puntos suspensivos. Nuestros derechos. Yo tengo derecho a que no se me moleste durante mi trabajo, ¿verdad? Y a que cuando estoy de vacaciones poder desconectar, ¿verdad? Todos tenemos derecho a eso. Pero ¿y si se trata de mantener la unidad de nuestra iglesia? Si resulta que hay que hacer algo para mantener la unidad, ¿puedo renunciar a esos derechos legítimos, hermanos, o no? ¿Qué hizo Cristo? ¿Él se aferró a sus derechos o no? Así que no tenemos ni que contestar, ¿verdad? Porque el ejemplo ya lo hemos visto. Ya, pero es que yo tengo derecho a... Hay personas, hermanos, que han perdido su testimonio por ser reivindicativos. Yo tengo derecho y esto lo llevo yo a donde haya que llevarlo. Reivindicativos. ¿Vale? Si tenemos derechos y hay que respetar los derechos los unos de los otros y hay que hacerse respetar, claro que sí. Pero ¿y si está en juego la comunión de la iglesia? ¿Y si se trata de un hermano débil que me ha hecho daño igual sin querer? ¿Qué hago? ¿Lo llevo a juicio, hermanos? Dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿lo va a llevar a juicio? ¿O no será mejor sufrir el agravio? ¿O no será mejor sufrir el ser defraudados? ¿No será mejor eso? Que tú dejes los derechos legítimos y digas, yo lo pongo delante de ti, Señor, pero yo no me voy a enfadar con esta persona porque quiero ceder por tal de la unidad de mi iglesia. Ya hemos tenido la respuesta, ¿verdad? ¿Qué haría el Señor en este caso? No hace falta darle vuelta a la cabeza, ya lo hemos visto lo que hizo. Así que, igual que Cristo no se aferró a sus derechos divinos que los tenía, no ejercer nuestros derechos legítimos cuando se trata de mantener la unidad y la comunión dentro de la iglesia local. Y eso creo que es una lección importante que hemos aprendido de muchos años. Una segunda lección, como Cristo se humilló, que seamos nosotros humildes de corazón, de verdad. Sé que no está bien construida la frase, pero la quiero decir así. Humilde de corazón, de verdad. No, a humilde no hay quien me gane, eso no se puede decir, ¿verdad? Porque eso ya deja de ser humilde. Humilde de verdad. No teniendo más alto concepto del que debemos tener, dice la Escritura, sino pensar de cada uno de nosotros con cordura. No, pero yo soy lo más de lo más. No, tú no eres lo más de lo más. Ser humildes. Ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino piense de sí con cordura. Con cordura, no con locura, con cordura. No eres lo más de lo más, no. Eres un miembro de la iglesia que tiene que servir y que tiene que ayudar. Eso eres. Y en tercer lugar, como Cristo obedeció al Padre, nosotros también deberíamos obedecer al Señor en todo lo que nos manda sin cuestionarlo. Muchas veces cumplir con lo que Dios requiere lleva aparejado sacrificios.
Es que lo que el Señor quiere, es que lo que el Señor me pide. Pero estamos dispuestos, hermanos y hermanas, estamos dispuestos al esfuerzo que supone mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso lo dice Efesios 4. Efesios 4 dice que tenemos que ser solícitos, que lo que significa es estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fijaros cuántos componentes hay ahí que podíamos estudiar. Pero yo me voy a quedar con la primera palabra nada más. Mantener. Mantener la paz, mantener la comunión, mantener el buen trato unos con otros. ¿Por qué? Porque la unidad la hizo Cristo en la cruz. No la haces tú ni la hago yo. Nosotros estamos aquí, los que somos de Cristo, de diferentes edades, de diferentes formas de pensar, porque Cristo es el que nos ha unido. Entonces, la unidad le hizo Él en la cruz. Pero ahora nos manda, mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A Él le tocó hacerla, ahora a nosotros nos toca mantenerla. Voy a terminar ya. No sé si es hora, pero voy a terminar ya. A mí me gusta mucho Marcos Vidal. No sé, cada uno tenemos nuestros gustos musicales, pero es un hermano al que me gusta escucharlo. Él es cantante, además de anciano de una iglesia. Y hace unos meses le hicieron una entrevista. Dijeron, Marcos, porque bueno, están ocurriendo cosas en su vida, ¿verdad? Como en la de todos, las tempestades que vienen y van. Y le dijeron, Marcos, ¿tú cuál crees que ha sido tu aportación a la Iglesia de Cristo? Porque ha compuesto no sé cuántos discos, ha cantado muchísimas canciones, algunas que las tenemos en mente, ¿verdad? ¿Tú cuál crees que ha sido tu aportación a la Iglesia de Cristo? Y él contestó estas palabras. Dijo, yo creo, y quiero pensar que es así, que Dios me ha usado para unir al pueblo de Dios. Marcos está cumpliendo con la parte que le corresponde en lo referente a la unidad. Tú y yo estamos cumpliendo con esto. Estamos poniendo de nuestra parte, estamos dejando cosas para contribuir a esa unidad y ser los más solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que el Señor nos ayude, que Él nos guíe y que podamos contestar de forma positiva. Sí, Señor, yo quiero contribuir, yo quiero colaborar también a esa unidad del cuerpo de Cristo que empieza en mi iglesia local, hermanos, no empieza en una iglesia de Nueva Guinea, no, empieza en tu iglesia local. Que el Señor nos bendiga. Amén.